En esta clase abordaremos un tema fundamental que nos servirá de cierre de la materia, tanto cronológico como temático, que es el de la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa, si bien se desata en 1789, es fruto, evidentemente, de un proceso previo y se extiende en el espacio y en el tiempo, trascendiendo las fronteras francesas, pero concentrándose sobre todo en un determinado periodo de la historia francesa y europea que va de 1789 a 1815, el cual trataremos de sintetizar lo más eficaz y rápidamente posible, de modo tal que no se haga demasiado extenso, digamos, demasiado extensa toda esta presentación. Hay varias revoluciones dentro de la misma Revolución Francesa, distintos movimientos de una gran complejidad, por lo tanto trataremos de ser lo más sintéticos y lo más simple posible. La Revolución Francesa puede ser definida, entre otras cosas, como aquel proceso político que puso fin al antiguo régimen. Como antiguo régimen se conoce al sistema de monarquía absoluta establecido sobre todo en Francia, que es el modelo europeo más conocido y más prestigioso y más poderoso, pero que lo vemos desarrollarse en gran parte de Europa en esta época, fines del siglo XVIII, excepto en Inglaterra, donde ya hace un siglo que tenemos una monarquía parlamentaria, en la cual el rey tiene o goza de un poder limitado por el parlamento, que representa a la burguesía y a la nobleza británicas. Y hay una división tripartita del poder político, poder ejecutivo ejercido por el monarca constitucional, un poder legislativo desempeñado por el Parlamento, que representa, como les acabo de decir, a los burgueses y a los nobles, una parte pequeña de la sociedad, y un tercer poder que es el poder judicial, como en cualquier democracia moderna, solo que en este caso, en el británico, hay una conjunción de elementos tradicionales de la monarquía absoluta que se ven suavizados, limitados y combinados con elementos de una democracia moderna republicana, digamos que es algo que está un sistema político a mitad de camino entre la monarquía absoluta y la democracia republicana. El caso de Inglaterra, que es un caso absolutamente excepcional. El resto de Europa se gobierna según los lineamientos del llamado antiguo régimen, esto es, de la monarquía absoluta. Los cambios que produjo esta Revolución Francesa, que justamente dio por tierra, sustituyó este antiguo régimen por otro sistema, primero por una monarquía parlamentaria y luego por una república, los cambios que produjo fueron tan trascendentes, los de la Revolución Francesa, que los historiadores la consideran el inicio de la edad contemporánea. Con la caída de Constantinopla en 1453 y hasta la Revolución Francesa de 1789 tenemos en la historia occidental, europea, un periodo claramente definido que es el de la Edad Moderna. En 1789, con la Revolución Francesa, culmina este periodo de la modernidad y se inicia la edad contemporánea que todavía estamos transitando. La Revolución Francesa fue a su vez mucho más importante que cualquier otra de sus contemporáneas, con consecuencias más profundas y un movimiento de masas con una radicalización inédita. Por otra parte, su influencia fue ecuménica, planetaria, y revolucionó no solo Francia, sino el mundo entero. También podemos decir que la Revolución Francesa proporciona el patrón
el modelo para las revoluciones que siguieron, las distintas oleadas revolucionarias, las de 1830, 1848, 1870, que fueron dándose periódicamente, primero en Francia y luego extendiéndose a toda Europa e incluso al mundo. Y en el caso sudamericano o hispanoamericano, para ser más exactos, la Revolución Francesa tuvo una influencia directa, pocos años después de producirse. En 1789, entonces, Francia era un reino gobernado por el rey Luis XVI, un monarca absoluto que concentraba en sí mismo, a título personal, todo el poder político. Desde 1614 ya, hacía más de 100 años, que no se reunían lo que en Francia se denominaba los estados generales, que representaban los diferentes estamentos sociales, que eran, en el caso francés, tres: el tercer estado, el segundo, el primer estado, el segundo y el tercero. El primer estado era aquel compuesto por los nobles, dentro de los cuales estaba el rey, los dueños de la tierra, sobre todo la minoría más poderosa, más tradicionalmente rica, que era la que detentaba el poder económico, pero también el poder político, era la que gobernaba, la única que, junto al segundo estamento, tenía la facultad de gobernar. El segundo estado es el eclesiástico, son los miembros de la Iglesia Católica. Tanto el primero como el segundo estamento o estado, con sus representantes en los estados generales que cada tanto se reunían, una especie de representación parlamentaria de estos tres grandes estamentos que formaban la sociedad francesa de entonces. El primero y el segundo estado, entonces, los nobles y la iglesia constituían los grupos más minoritarios y más poderosos económica y políticamente, no pagaban impuestos y detentaban o gozaban de una serie de privilegios, tales como ser juzgados de manera diferente a los componentes del tercer estado, que eran la mayor parte de la población, más del 90%, y que tenían también cierta representación cuando se reunían muy de vez en cuando los estados generales con sus respectivos representantes que, reunidos en asamblea, sometían al rey sus decisiones, más que sus decisiones, sus propuestas, y el rey luego decidía. También podemos decir que la sociedad francesa se dividía en dos grandes grupos. Por un lado, los privilegiados, esto es el primero y segundo estado, y por el otro lado, los no privilegiados, que eran aquellos que componían el tercer estado. El resto de la sociedad, sin los privilegios, esto es, sin el privilegio de no pagar impuestos y de ejercer cargos públicos, más del 90% de la población estaba compuesta por los burgueses, que es un sector de los grupos populares que se enriquece sobre todo por la industria y por el comercio, que llega a acumular un notable poder económico, pero que tiene que pagar impuestos, por un lado, y por el otro lado no puede ejercer ningún cargo, público, y no puede participar de la cosa pública, de la política. También hay, dentro del tercer estado, grupos diversos, económicamente más pobres, como ser los pequeños burgueses, que serían la clase media, los campesinos, los artesanos, los trabajadores urbanos y el bajo clero. La mayor parte de la población es rural, 80-90%, las ciudades son pequeñas en general en Europa, Francia no es la excepción. La tierra está repartida entre pocas manos, hay un sistema cuasi feudal, donde los nobles acaparan la tierra y ejercen un poder dictatorial sobre los siervos que habitan en la misma, los campesinos. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII, tal como ya mencionáramos al analizar este caso tan francés, pero también europeo en general, de la Ilustración, el
iluminismo, el siglo de las luces, el XVIII, ya se había producido una amplia difusión de las ideas ilustradas en los salones burgueses e incluso nobles, debates y lecturas que ponen sobre el tapete los principios racionalistas, liberales, cientificistas, en contra de la iglesia, en contra de la superstición, a favor del desarrollo del pensamiento racional, de una democratización, una modernización de las costumbres. Ya hay una serie de ideas que están circulando por la sociedad francesa y por otras sociedades europeas, incluso extraeuropeas, porque estas ideas de la ilustración francesa y de la ilustración inglesa y de la ilustración alemana ya están llegando a estas tierras del otro lado del Atlántico, sobre todo en las colonias españolas, las colonias portuguesas y las colonias francesas e inglesas en suelo americano. A lo largo del siglo XVIII, Francia va perdiendo su hegemonía, deja de ser la primera potencia mundial, a favor de Inglaterra, que se convierte en tal, que domina la escena, deviene la potencia europea más importante del mundo a escala global. Hay varias guerras entre ingleses y franceses, la última de las cuales es la Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763, que gana Inglaterra. Los franceses pierden casi todas sus colonias. La participación en estas guerras le resulta muy onerosa al Estado monárquico francés. Tiene que acentuar su presión fiscal, una tendencia que en realidad ya se venía dando desde el siglo anterior, para mantener todo este tren de grandes guerras y conquistas y campañas militares. El gobierno francés se endeuda y a su vez aumenta sus impuestos, pero no lo puede hacer sobre aquellos que detentan el grueso de la riqueza. Los nobles y los clérigos no pagan impuestos, siendo que son los más ricos. Entonces esto generaliza el descontento entre los sectores populares, pequeño burgueses y burgueses. En 1780, de manera aún más enconada, la crisis económica se generaliza en Francia. Hay un estancamiento de los precios de los cereales y del vino en el mercado internacional, caen los ingresos del fisco francés, los campesinos se ven dañados, crecen las hambrunas. En 1788, particularmente, un año antes de la Revolución, la cosecha es desastrosa, los precios aumentan, los precios de los alimentos, sobre todo, la gente pasa hambre masivamente. Tanto los campesinos como los trabajadores urbanos más pobres se ven severamente golpeados. Hay numerosos sectores que están descontentos con el rey y con el sistema de la monarquía absoluta y ya comienzan a clamar por la convocatoria, mejor dicho, a los estados generales, que como les decía no se convocaban desde 1614. El rey no le queda otra que convocarlos en 1788. Los tres estados se reúnen en el Palacio de Versalles con sus respectivos representantes y sus propuestas para tratar de enmendar la situación. Entre las propuestas que maneja el tercer estado figura la de exigir impuestos a los más ricos y de aliviar la carga fiscal sobre aquellos sectores que no pueden pagar o no pueden seguir pagando lo que están pagando. Y a su vez solicitan al rey, los miembros del tercer estamento, una mayor democratización, una superior participación en la cosa pública, una libertad de prensa que no se da, y algunas pequeñas prerrogativas o medidas de este tenor más democrático.
La convocatoria, a su vez, en realidad refleja un clima general de protesta, de descontento, con reuniones políticas y debates que alcanzan los sectores o los lugares más alejados y más postergados de la sociedad francesa. La gente se reúne en los salones, en los cafés, en los almacenes, en las iglesias. El conjunto de la sociedad, por primera vez en la historia, discutía sobre la actualidad francesa. Cada distrito, a lo largo y a lo ancho del territorio francés, presenta sus propuestas, reunidas en los bautizados cahiers de doléances en francés, que serían los cuadernos de quejas, cientos de miles de cuadernos que son escritos y recolectados en cada distrito por los notables de cada región, donde se resumen el descontento de la población. Estos documentos se conservan en el Archivo Nacional de Francia y dan cuenta de manera sintética y generalizada de este descontento que sale a la luz por primera vez, este amplio descontento popular. Todos estos cuadernos de quejas se dirigen respetuosamente al rey para pedirle que corrija las injusticias y las desigualdades, que son numerosísimas. Los burgueses, por caso, claman por una libertad económica a la inglesa, están en contra de la organización gremial de los trabajadores y artesanos que viene de la Edad Media y que restringe la libertad económica. La industria se halla monopolizada por los gremios, que son las entidades que nuclean a los trabajadores, especialmente a los artesanos en las ciudades, a los comerciantes también. Hay un monopolio de tipo feudal que impide la libre circulación de mercancías y la libre iniciativa económica al estilo capitalista. Este es un sistema que ya tiene ribetes económicos. El sistema económico francés posee características o ribetes netamente capitalistas, modernos, pero al mismo tiempo es más que nada un sistema feudal, a diferencia del sistema inglés, que ya hace un siglo que se haya modernizado, no solo en la faz política, como ya hemos explicado, sino en la faz económica. El 5 de mayo de 1789 comienzan las sesiones en el Palacio de Versalles. Allí se reúnen los representantes de los 3 estados que componen la sociedad francesa. El funcionamiento tradicional de los estados generales, que son instituciones que vienen de la época medieval, los representantes de cada estamento se reúnen por separado y luego presentan sus propuestas al rey. Cada estamento tiene un voto. No hay un voto individual por súbditos, digamos. No existe la figura del ciudadano, pero sí la del súbdito, que es la persona individual, digamos, individualmente considerada, pero que no vota de manera personal, sino que lo hace al interior del estamento. Cada uno de estos 3 estamentos presenta un voto y una propuesta. Cuando se decide algún tipo de medida y el rey trata de consensuar con estos 3 estamentos, en determinado momento los estamentos votan, pero hay un voto por estamento, y ya se sabe que cualquier propuesta que realice el tercer estado va a representar un voto, y los otros estados van a tener 2 votos que se van a oponer. Va a ser 2 votos contra 1, necesariamente. Pese a que el primer estado y el segundo estado, la nobleza y el clero, representan menos del 10% de la población, pero tienen 2 votos, contra un voto del tercer estado que representa, en realidad, a más del 90% de los franceses. Entonces se sabe de antemano que el primer y el segundo estado, la iglesia y el clero, van a consensuar una serie de medidas con el rey
van a tener 2 votos y van a imponerse contra el único voto del tercer estado. De manera tal que, sabiendo esto de antemano, los miembros del tercer estado, más algunos miembros disidentes del primero y segundo estado, algunos nobles y algunos curas, van a formar la por ellos llamada, autodenominada Asamblea Nacional, y se van a arrogar la representatividad de no todo el país, pero sí de la mayor parte de la nación francesa, de más del 90% de la población. La Asamblea Legislativa, en realidad primero pasa a llamarse Asamblea Legislativa y luego adopta el nombre de Asamblea Nacional. Y recibe la oposición del resto de los estados, incluido el rey, por supuesto. Esto sucede, ya de por sí es un suceso francamente revolucionario, el 17 de junio de 1789, en Versalles. El rey, a todo esto, o como consecuencia inmediata, ordena reunir sus tropas, para disolver esta asamblea legislativa, luego autodenominada Asamblea Nacional. El 14 de julio de 1789, ante los rumores del avance de las tropas reales para disolver la asamblea, sale el pueblo, masivamente el pueblo parisino, a las calles, en París y en otras ciudades francesas, pero sobre todo en París, acicateado a su vez por el aumento del pan y por la hambruna, que es cada vez más fuerte, y asalta esta multitud la Bastilla, que es una fortaleza prisión donde están alojados, digamos, detenidos los presos políticos. Libera la multitud esta fortaleza prisión, libera a los presos, se adueña de las armas y comienzan las primeras matanzas. Los primeros oficiales, los primeros soldados reales son ejecutados por la plebe insubordinada. Comienza una triste y terrible costumbre de la Revolución Francesa, inaugurada el 14 de julio de 1789 con la violenta toma de la Bastilla, que consiste en cortar cabezas, digamos, en degollar y cortar cabezas, que es uno de los hechos más violentos y frecuentes de la Revolución en marcha. Paralelamente a este movimiento, que es parisino y es urbano, en la capital francesa y en las principales ciudades del reino, se lleva adelante un movimiento aún más masivo, que es el de los campesinos, el del Gran Terror, la Grande Peur en francés, que consiste en una oleada de levantamientos rurales producidos a medida que llegaban los rumores de París. Cuando iban llegando las noticias de los movimientos populares, urbanos, las manifestaciones, los enfrentamientos violentos en París y en otras ciudades, los campesinos toman coraje y se lanzan al ataque de los castillos en el campo. Estos son destruidos, incendiados, se queman los títulos de propiedad de la tierra que atan a los campesinos a la servidumbre de la tierra y de la agricultura y de la peor labor cuasi de esclavos que sufren los campesinos, los cuales a su vez se adueñan de la tierra. Hay una repartición espontánea de las tierras de los señores feudales en el campo, que son distribuidas entre los campesinos. Nace así un nuevo actor económico y político, que es el del campesinado francés. Durante la sesión de la Asamblea Nacional del 4 de agosto de 1789, apoyada por el pueblo de París y por los campesinos, se toman una serie de medidas revolucionarias en el transcurso de apenas unas horas
las últimas horas del 4 de agosto y las primeras del 5 de agosto de 1789, se votan la eliminación, la abolición de prácticamente todas las disposiciones jurídicas, de todas las leyes que conformaban el aparato jurídico del feudalismo. En cuestión de horas se elimina el feudalismo en tanto tal, impuestos tales como el diezmo, que es el 10% de los impuestos recaudados que iban a la Iglesia Católica, esto se elimina, los derechos señoriales, lo que el campesino le tenía que pagar a su señor por la tierra que trabajaba, se elimina, se prohíbe la venta de cargos públicos, los privilegios personales y colectivos, se establece una igualdad jurídica de los ciudadanos frente a la ley, ya no hay diferencia a la hora de juzgar a un noble, a un clérigo o a un burgués, son todos considerados iguales frente a la ley. Esta proclamación de la igualdad jurídica de los franceses, ratificado luego en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, será uno de los pilares y de los hechos más decididamente revolucionarios de este movimiento de masas en curso a partir de 1789 en Francia. De 1789 a 1791 se desarrolla la primera etapa de la Revolución Francesa, que cuenta con el apoyo campesino y urbano masivos a la Asamblea Nacional. Se caracteriza también por las negociaciones entre el rey, que sigue reinando pero con escaso poder, y los diputados que componen la Asamblea Nacional para redactar una nueva constitución, que el rey deberá aceptar y jurar. Lo que se hace es sentar las bases de una monarquía parlamentaria a la inglesa. En el transcurso de estos años, al mismo tiempo, van apareciendo dentro de la Asamblea y fuera de ella los primeros grupos políticos con tendencias bien definidas, tendencias más radicalizadas hacia la izquierda y tendencias más conservadoras hacia la derecha. Incluso estas denominaciones de izquierda y de derecha en lo que hace a la opción política o la orientación política de los diputados se utilizan por vez primera durante estos años iniciales de la Revolución Francesa. Dentro del recinto de la Asamblea Nacional, los diputados que se sientan a la derecha son aquellos que son más conservadores, más monárquicos incluso, mientras los que se sientan a la izquierda son los más radicalizados. Ahí nacen estas denominaciones que pervivirán hasta nuestros días, de izquierda y derecha, entendidas estas desde un punto de vista político, social e incluso económico. Los de derecha son aquellos que están a favor de los más ricos, de las minorías privilegiadas, del rey en este caso, mientras que la izquierda será aquella que se sienta más inclinada a las mayorías populares o a favorecer la democratización y el reparto más equitativo de la riqueza. La Asamblea Nacional, a su vez, limita los poderes del rey, quien debe acatar estas disposiciones, no le queda otra, pese a oponerse drásticamente a las mismas e intentar vanamente restaurar su poder absoluto. Estas medidas entonces terminan en muy poco tiempo con lo que a partir de estos días pasa a ser conocido como el Antiguo Régimen. Se decreta a su vez la libertad de circulación dentro de Francia, el fin de las aduanas interiores, de una región a otra, las mercancías y a veces las personas tenían que pagar derechos de aduana y de peaje, todo esto se elimina, se establece un mercado nacional de tipo capitalista, se eliminan los privilegios de los nobles y de los eclesiásticos, los monopolios comerciales otorgados por el rey, las reglamentaciones especiales que regían diferentes actividades, se eliminan los gremios, las asociaciones de trabajadores de origen feudal,
Se crea una Guardia Nacional, un nuevo ejército para defender al nuevo sistema político y económico en construcción. Se reclutan ciudadanos, soldados, masivamente. La Guardia Nacional entonces va a responder a la Asamblea Nacional y ya no al rey. Se emite, se publica y difunde la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece y proclama, no solo en Francia, sino ya con aspiraciones universales, la igualdad cívica y jurídica, el fin de los privilegios de la nobleza y la ley común para todos los ciudadanos franceses. En 1791 se proclama la Constitución Civil del Clero, que consiste en que el Estado pase a controlar los bienes de la Iglesia, que incauta. Hay una confiscación general de los bienes eclesiásticos, de las propiedades de la Iglesia. Los sacerdotes se convierten en funcionarios, en empleados públicos que reciben un sueldo del Estado, y es el Estado el que elige a los obispos y controla enteramente la institución eclesiástica, la Iglesia Católica, que ya no responde al Papa, sino al Estado francés. Por supuesto que el Papa y los restantes estados monárquicos católicos europeos se oponen de plano a esta disposición, así como numerosos sacerdotes, la mayoría de ellos, al interior del territorio francés, comienzan a conspirar contra el gobierno revolucionario. En 1791 se aprueba la primera constitución escrita de Francia que establece una monarquía parlamentaria. Los súbditos son como tales, dejan de existir, pasan a ser ciudadanos franceses, definidos como actores políticos. De todas maneras, no todos son ciudadanos en la nueva Francia revolucionaria, sino solamente los varones mayores de edad, nativos o naturalizados, que pagasen impuestos. Por supuesto que el rey se opone, como les decía, los sectores más conservadores, entre ellos la Iglesia también, a nivel nacional, y a nivel internacional, en Europa, las monarquías, tanto la monarquía constitucional inglesa como las monarquías absolutas del resto de Europa, se sienten amenazadas y comienzan a apoyar a los contrarrevolucionarios franceses, e incluso reciben a los nobles que huyen de Francia perseguidos, y ya se empieza a hablar de una intervención militar de todos los reinos europeos en Francia para obligar a la Revolución Francesa a retroceder y que se restablezca el antiguo régimen. En junio de 1791, la familia real francesa, con Luis XVI, el rey, a la cabeza, que había mantenido contacto justamente con los exiliados franceses fuera de Francia y con las monarquías, las distintas monarquías europeas, intentan huir los miembros de las familias, pero son reconocidos y capturados cerca de la frontera por miembros de la Guardia Nacional. El rey es conducido de regreso a París como prisionero en el Palacio de las Tullerías y es obligado a jurar la nueva Constitución. A partir de este suceso, de este incidente de junio de 1791 y hasta 1792, la revolución se radicaliza fuertemente. Se produce un gran debate entre quienes querían profundizar el movimiento revolucionario y quienes no. No sabían los franceses hasta dónde conducir la revolución. Si seguir avanzando, quedarse donde habían llegado, esto es en una monarquía parlamentaria, o retroceder. En estos días, poco después que el rey es detenido y tomado prisionero, los austríacos y los prusianos invaden Francia. Hay también muchos franceses aristócratas que forman parte de los ejércitos
de los ejércitos invasores que se enfrentan con la Guardia Nacional, con el ejército que defiende el territorio francés. Primeramente los invasores triunfan, pero el 20 de septiembre de 1792 se produce una notable victoria militar francesa en Valmy, en la batalla de Valmy. Los invasores extranjeros, austríacos, alemanes y franceses aristócratas exiliados, son derrotados y expulsados del territorio francés. Y al día siguiente, digamos, 2 días después, mejor dicho, el 20 de septiembre es la victoria de Valmy sobre austríacos, prusianos y exiliados aristócratas franceses. Y el 22, la Convención proclama la República Francesa, la primera República Francesa de la historia. Esta va a extenderse cronológicamente de 1792 a 1794. Ingresamos entonces en el periodo más radicalizado y más violento de la Revolución Francesa. Hay un sector dentro de la Asamblea de los diputados franceses que está a favor de la ejecución del rey y que presentan la moción. Son los llamados jacobinos. Los jacobinos son los más radicalizados miembros del Parlamento francés. Se vota y mayoritariamente gana la moción de los jacobinos, y el 16 de octubre de 1793 Luis XVI, el rey francés, es ejecutado, es guillotinado. Comienza entonces el terror revolucionario. Miles de personas son guillotinadas, hay pocos aristócratas entre las mismas, entre las víctimas. La mayor parte de los aristócratas han abandonado Francia en los años anteriores, y notablemente, curiosamente y tristemente, la mayoría de los que son víctimas de las matanzas generalizadas de este periodo son gente del pueblo, no son aristócratas, pero que son acusados falsamente la mayoría de las veces de conspirar a favor del rey. En abril de 1793 la Convención Nacional nombra un Comité de Salvación Pública que deviene el organismo central del gobierno republicano, promoviendo proyectos de ley, dirigiendo la administración y nombrando funcionarios. Los miembros son solo 9, se concentra el poder en pocas manos pese a tratarse de una república que se supone que representa a la mayoría del pueblo. Estos 9 miembros se van a convertir luego en 12. El más importante y el más poderoso, el que dirige este comité, es Maximilien Robespierre, que se convierte en un virtual dictador. La convención busca destruir todo resabio del antiguo régimen. De esta manera se crea un nuevo calendario revolucionario, se sustituyen los meses de enero a diciembre, los años de la era cristiana desaparecen, se inicia un nuevo recuento de años. El año 1 es el año de la República. Los meses cambian de nombre. No nos vamos a internar en la explicación de este calendario, que ustedes lo tienen explicado en el texto correspondiente de la Revolución Francesa. Simplemente lo mencionaremos. Lo que se quiere hacer es terminar con la era cristiana, con la cronología de los meses y de los días y las semanas que venía de la época romana, y se pretende fundar un nuevo tiempo histórico, una nueva cronología que marque el inicio, a partir del año 1, que sería cuando comienza la República Francesa, que sería el inicio a su vez de una nueva era, y el fin, ya sin vuelta atrás, del antiguo régimen y de la edad cristiana, en definitiva. Pero esta radicalización y estas matanzas generalizadas, estas persecuciones, no son vistas
con buenos ojos, no solo por los aristócratas, sino también por otros revolucionarios que no son tan radicalizados, que no son jacobinos, que tienden más a posturas conservadoras y que terminan organizando un golpe de Estado en 1795 que acaba con la República Francesa y la sustituye por una versión más conservadora de la misma, que es una institución de gobierno que es la del Directorio, que se extiende cronológicamente de 1795 a 1799. El Directorio es un poder ejecutivo compuesto por 5 miembros, un legislativo bicameral, un consejo de 500 miembros, más un consejo de ancianos, y hay un voto censitario, ya no hay un voto masculino universal, sino que solamente hay 200.000 personas, 200.000 ciudadanos que pueden votar, que son aquellos que tienen más dinero, en definitiva, son los burgueses. Entre las medidas del Directorio se destacan la creación del sistema métrico decimal, metro y gramos, uniformando de esta manera y racionalizando un sistema de pesos y medidas que luego se universalizará fuera de las fronteras francesas. Hasta ese momento, en cada región francesa y en cada región europea, había un sistema de pesos y medidas diferente. Entonces se unifica por medio de la creación de este nuevo sistema métrico decimal que se extenderá no sin resistencia por todo el territorio francés y luego por todo el territorio europeo y por el planeta entero, ya durante el siglo XIX. Se crean a su vez una serie de instituciones de enseñanza superior que responden a los nuevos ideales republicanos más conservadores. Esto es la Escuela Politécnica de París, la Escuela Militar y la Escuela Normal Superior, que formarán a los nuevos técnicos y funcionarios del Directorio y de la nueva revolución ya más aplacada, más institucionalizada dentro de Francia. Durante la época del Directorio, de 1795 a 1799, los franceses expulsan a sus invasores y llevan adelante una contraofensiva militar, invadiendo los reinos vecinos que estaban todos en contra de Francia y de la revolución. Entonces van conquistando territorios y fundando nuevas repúblicas en estos antiguos reinos que son derrotados militarmente en toda Europa. Entonces los franceses conquistan, por ejemplo, Holanda, Bélgica, la Alemania renana, esto es la Alemania más cercana al río Rin y a la frontera francesa. Se establecen nuevos estados basados en los principios de la Revolución Francesa. De esta manera se crean estados vasallos que establecen un cordón protector de estados amigos, en realidad dominados militarmente por los franceses, que protegen las fronteras francesas de la incursión, de las incursiones bélicas, de las invasiones de las monarquías absolutas europeas. También se van a crear repúblicas hermanas de los franceses, como ser la República Bátava en Holanda en 1795 o la República Helvética en Suiza en 1798. La guerra, a su vez, se va alejando cada vez más de Francia a medida que los franceses obtienen nuevas victorias y conquistan nuevos territorios, como ser en Italia, se va a extender a lo largo del territorio italiano. Hay un enfrentamiento con el Papa, que ya se traduce en enfrentamiento militar. En Italia se producen importantes victorias militares francesas gracias a la intervención de un joven y talentoso militar, general francés, nacido en la isla de Córcega, que es Napoleón Bonaparte. El Directorio afronta y resiste, en principio victoriosamente,
varias intentonas revolucionarias, intentos de golpe de Estado en su contra, por izquierda y por derecha. Hasta que en 1799 hay un movimiento más moderado, no tan a la derecha, que acaba con el consulado, que lo derroca y lo sustituye por el consulado, el llamado consulado, que es un sistema de gobierno que se establece en Francia de 1799 a 1804. Napoleón, el general Napoleón Bonaparte, encabeza este golpe de los sectores moderados del directorio contra el directorio, e iniciando a su vez una etapa de concentración del poder en sus manos y de una expansión francesa por toda Europa, que se acentúa. Este es el golpe del 18 Brumario, que es el 18 Brumario, según el calendario de la Revolución Francesa, equivale al 9 de noviembre de 1799. El consulado se compone de 3 miembros, 3 cónsules que supuestamente debían sucederse en el poder. Está Napoleón, Sieyes y Pierre Ducos. Pero Napoleón, que es el primero que empieza a gobernar, seguirá gobernando a lo largo de todo el periodo hasta que en 1804, tras pactar con el Papa, hay un tratado ahí con el Papa que reconoce, acepta la Revolución Francesa de alguna manera, acaba el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno francés por un lado y el papado por el otro. El Papa es derrotado militarmente por Napoleón y lo corona emperador de Francia. Y de esta manera bendice el inicio de esta nueva etapa donde la Revolución Francesa, paradójicamente, se convierte, deja de ser una monarquía absoluta, definitivamente, pero ya no es más una república, ni es un régimen como el directorio moderado, políticamente moderado, y más restrictivo, más conservador, sino que se vuelve más conservador aún, por un lado, más centralizado en la figura de Napoleón, que deviene emperador y funda un nuevo imperio francés, e incluso establece una alianza matrimonial con el emperador austríaco, se casa con una de sus hijas y tiene un sucesor, que será Napoleón II, que no llegará a reinar. Los franceses, con Napoleón a la cabeza, que es un genio militar, van a conquistar casi toda Europa y se van a enfrentar con una coalición militar, política, liderada por el rey de Inglaterra, por el zar de Rusia y por el emperador austríaco. Van a ser derrotados dentro del continente europeo, los antifranceses, los antinapoleónicos, pero Napoleón, pese a conquistar casi toda Europa, no podrá imponer su hegemonía en los mares, donde Gran Bretaña sigue siendo la potencia dominante, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Entonces hay un límite que se establece a la expansión napoleónica en Francia. Perdón, no en Francia, sino en Europa. El periodo en el cual no nos adentraremos porque sería demasiado largo, que es el del Imperio Francés, de 1804 a 1814. En 1814 Napoleón es derrotado, Francia pierde gran parte de su imperio, es recluido el emperador Napoleón en la isla de Elba, en el mar Mediterráneo, de 1814 a 1815. En 1815 Napoleón se escapa con un grupo de adictos de esta isla de Elba, desembarca en el sur de Francia, cerca de Marsella, la gente se le va uniendo, los campesinos, el pueblo, parte del ejército, se conforma un efímero y nuevo ejército napoleónico que derrota a los ocupantes antinapoleónicos y lo derrota también a Luis XVIII, que es sobrino de Luis XVI. Luis XVI, recordemos, es el
el monarca francés, el rey francés que había sido ejecutado por los revolucionarios, guillotinado. Su sobrino, Luis XVIII, que estaba en el exilio, regresa a Francia en 1814, cuando Napoleón es derrotado, y vuelve a convertirse en rey. O sea, los Borbones, la familia real francesa, restablece el antiguo régimen en su país. Napoleón regresa en 1815, durante 100 días, vuelve a ser emperador, expulsa a los Borbones de Francia y a las tropas extranjeras, hasta que en 1815, ese mismo año, es derrotado ya definitivamente en la célebre batalla de Waterloo, en lo que hoy es Bélgica. Ahí los franceses, con Napoleón a la cabeza, son derrotados por la coalición compuesta de rusos, austríacos, prusianos e ingleses. Napoleón parte al exilio y morirá algunos años después en la isla de Santa Elena, en otra isla, una nueva reclusión, pero esta vez en un lugar mucho más alejado de Francia y donde era imposible escaparse. Napoleón, aparte, ya está enfermo y fallece a los 50 y pico de años de edad, a principios de la década de 1820. Los Borbones entonces van a ser confirmados, restaurados en el trono francés, pero por algunos años. En 1830 luego habrá una nueva revolución en Francia, se establecerá una monarquía parlamentaria, donde van a ser los Orleans, es una otra familia de nobles franceses, los que van a desplazar del poder a los Borbones, ya de manera definitiva, van a fundar una monarquía parlamentaria que se va a extender hasta 1848, luego habrá una segunda revolución y una segunda república en Francia. En 1850 hay el sobrino de Napoleón I, Napoleón III, se va a convertir primero en presidente de la República Francesa y luego en emperador. Durante unos años va a regresar el imperio napoleónico, hasta 1870, cuando ya definitivamente se establezca una revolución, una nueva revolución y una nueva república en Francia. Todo esto dicho apresuradamente, ya nos estamos escapando del periodo histórico, pero digamos que durante el siglo XIX, resumiendo y cerrando, la lucha política en Francia y en Europa se va a dar entre los partidarios de la monarquía absoluta o las monarquías absolutas que están en vías de extinción y los partidarios de la república y en algunos casos de las monarquías parlamentarias, que lentamente se van a ir imponiendo y ya la monarquía absoluta, mucho después, ya cuando termine la Primera Guerra Mundial, va a ser erradicada definitivamente de Europa y solo quedarán unas pocas monarquías parlamentarias y una mayoría de repúblicas en lo que hace al continente europeo. Pero todo esto escapa al periodo que comprende nuestra materia, Historia de la Cultura 3, que en realidad acaba con la Revolución Francesa, cronológicamente. Pero lo que hace a su influencia política, económica y cultural, la Revolución Francesa se extiende mucho más allá de 1789 y mucho más allá del territorio francés, alcanzando una influencia planetaria y contemporánea hasta nuestra actualidad, porque de alguna manera lo que hace es crear los sistemas políticos de tipo democrático, occidental, que nosotros conocemos y que nos parecen la norma o lo normal, digamos. Así que con este texto cerramos la materia. Ustedes tendrán que rendir, como ya les dije anteriormente, lo que vimos en el segundo cuatrimestre, incluido este texto sobre la Revolución Francesa, de manera oral. La primera parte ya la tienen aprobada, recuerden, los que hicieron el parcial domiciliario. Y quedaría entonces la parte más corta para rendir oralmente, bajo las condiciones que iremos pactando de acuerdo a la cantidad de inscriptos que haya en las mesas de examen. Y ya me iré comunicando con ustedes de manera escrita, vía mail o a través de la plataforma virtual,
para ver cómo desarrollamos este examen, que seguramente será breve, no más de 10 minutos por alumno, de manera virtual, en las mesas de examen, ya sea en noviembre, diciembre, o quienes quieran y puedan presentarse más adelante lo pueden hacer porque ya están todos regularizados. Pero recuerden que lo que tienen que rendir es solamente la segunda parte de la materia, incluido este tema de la Revolución Francesa. Así que seguimos en contacto y ha sido un placer, pese a las restricciones del caso, compartir estos temas y estos debates, estas temáticas con ustedes.